Hola chicos, ¿cómo les va? Hoy comenzamos con el estudio del último tema de la materia Física 2. El tema en cuestión es termodinámica. Vamos a comenzar por enunciar el primer principio o primera ley de la termodinámica. Este primer principio está basado sencillamente en el principio de conservación de la energía y establece lo siguiente. Para todo sistema, independientemente del estado de agregación del mismo, ya sea sólido, líquido o gaseoso, se satisface que, durante cualquier proceso que ejecute dicho sistema, el cambio de energía interna experimentado por el sistema es igual al calor absorbido o cedido por el sistema menos el trabajo realizado por el sistema. Recuerden, chicos, que el calor es energía intercambiada entre el sistema y el medio ambiente debido exclusivamente a una diferencia de temperaturas entre los mismos, mientras que el trabajo también representa energía intercambiada entre el sistema y el medio ambiente, pero en virtud de un vínculo mecánico que es la fuerza que ejerce el sistema sobre el medio ambiente y el medio ambiente sobre el sistema, según la tercera ley de Newton. Detallando un poco esta ecuación que matemáticamente caracteriza a la primera ley de la termodinámica, tenemos que delta de U, como habíamos adelantado, es el cambio de energía interna que experimenta el sistema. Es la energía interna al final del proceso ejecutado por dicho sistema, menos la energía interna al inicio del proceso ejecutado por ese sistema. O sea, energía interna final menos energía interna inicial. Siempre recuerden, el operador delta en física representa final menos inicial. Desde luego, en unidades del sistema internacional, el cambio de energía interna se expresa en joules. Recuerden además que en el caso de los gases ideales, ¿sí? Cuando nosotros consideremos, por ejemplo, un sistema el cual está constituido por un gas ideal, la energía interna de dichos gases ideales es una función de estado. ¿Qué quiere decir esto? Esto significa que el cambio de energía interna entre dos estados dados es independiente del proceso que conecte dichos estados. Por ejemplo, si nosotros tenemos un diagrama de presión y volumen, o el famoso diagrama PV, y tenemos un estado 1 aquí y un estado final 2 aquí, el cambio de energía interna a través de este camino, que lo llamemos si quieren camino 1, y que es el camino que conecta el estado 1 con el estado 2, dicho camino es un proceso ejecutado por el sistema. Y además consideremos un segundo camino, que lo llamemos C sub 2, que de vuelta dicho camino que conecta ambos estados constituye otro ejemplo de proceso ejecutado por el sistema. Bueno, el hecho de que la energía interna del gas ideal sea una función de estado me permite asegurar que el cambio de energía interna experimentado por el sistema a través del camino 1 es igual al cambio de energía interna experimentado por el sistema a través del camino 2. Cualquiera sean estos caminos. Les quiero aclarar, chicos, que hablar de camino en realidad es poco preciso. En realidad hay que hablar de proceso ejecutado por el sistema, ¿sí? Es un proceso ejecutado por el sistema, porque camino en realidad suena a algo relacionado a la cinemática, ¿sí? Como si fuese una especie de trayectoria seguida. No, no es el caso acá. Se le llama camino muchas veces en la bibliografía, ¿sí? Que ustedes van a consultar de termodinámica, pero lo correcto es llamarlo proceso. Esto es un proceso termodinámico ejecutado por el sistema, que en este caso particular es un gas ideal, seguramente confinado en algún recipiente. Bien, esta herramienta, chicos, que es la característica de la función de energía interna, que me dice que la misma es una función de estado, es una herramienta poderosa a la hora de resolver problemas. Es muy común, ¿sí?, que ustedes en un parcial de termodinámica le planteen un cierto proceso que conecta dos estados dados y luego tengan un proceso desconocido que conecte esos dos mismos estados y le piden que calculen el cambio de energía interna a través del proceso desconocido. Bueno,
Eso ustedes no los tienen que alterar para nada. Ya saben, de acuerdo a esta herramienta, que basta con que calculen el cambio de energía interna para el proceso conocido, y ese será también el cambio de energía interna para el proceso desconocido que conecta los dos mismos estados, porque la energía interna es función de estado. Como les había mencionado también, el calor Q es calor absorbido o cedido por el sistema durante el proceso que ejecuta tal sistema. Vamos a medirlo en joules, como toda energía en el sistema internacional. También a veces en calorías. El trabajo, W, es justamente el trabajo realizado por el sistema contra el medio ambiente, y la unidad también que vamos a emplear en el sistema internacional es el joule. Recuerden que tanto el calor como el trabajo es energía intercambiada entre el sistema y el medio ambiente, como habíamos mencionado. El calor, lo repito una vez más, es energía intercambiada debido exclusivamente a una diferencia de temperatura entre el sistema y el medio ambiente, mientras que el trabajo era la energía intercambiada entre el sistema y el medio ambiente en virtud de un vínculo mecánico que era la fuerza. Bien, quiero aclarar algo importante y fundamental aquí. Cuando ustedes vayan a la bibliografía a estudiar termodinámica, y yo sé que en las clases de química también le dicen, le van a hablar de que esta convención de signo es precisamente una convención. Bueno, eso es pésimo, ¿sí? No es así. Esto no es una convención de signo. Los signos para el calor absorbido y cedido, así como los signos para el trabajo durante un proceso de expansión como de compresión, no son elegidos de forma arbitraria. No es que vino alguien y dijo, mira, yo tengo ganas de que el calor absorbido sea positivo y el cedido sea negativo, y que el trabajo cuando se expande sea positivo y cuando se comprime sea negativo. Eso no es arbitrario. Eso tiene un fundamento físico, ¿sí? Entonces, por favor, olvídense de lo que dicen los libros, en este caso, y de lo que seguramente le habrán dicho en las clases de química, de que esto es una convención de signo que indica que el calor absorbido es positivo, el cedido es negativo. No, no es una convención de signo. Es algo que tiene un sustento físico, ¿sí? Está físicamente justificado. Veamos por qué. Miren, yo lo voy a hacer para el caso del calor y después vamos a razonar qué es lo que ocurre en el caso del trabajo. Pero lo veamos para el caso del calor. Supongamos que tenemos un sistema constituido por un gas ideal, sí puede ser cualquier estado de agregación de la materia, pero supongo que es un gas ideal, que se encuentra confinado en un recipiente donde el volumen de ese recipiente permanece constante. El hecho que el volumen de ese recipiente permanezca constante implica que el gas no se puede ni expandir ni comprimir, y por lo tanto el trabajo efectuado por tal sistema es igual a cero para el proceso termodinámico que vamos a considerar. Entonces, al aplicar la primera ley de la termodinámica, vamos a tener lo siguiente. El cambio de energía interna es igual a Q menos W. Ahora bien, como el volumen del recipiente permanece constante, sin importar cuál sea el proceso termodinámico que estamos considerando, sí podemos asegurar algo. Y es que el trabajo efectuado por el sistema es cero porque el volumen del recipiente permanece constante. ¿Sí? Sería un proceso denominado isocórico, por dar un ejemplo. Entonces, en este contexto, la primera ley de la termodinámica se reduce a la forma cambio de energía interna igual al Q, donde el Q es el calor absorbido cedido por el sistema. Veamos lo siguiente. Supongamos, chicos, ¿sí?, que durante tal proceso, a volumen constante, nosotros calentamos el sistema. Esto es, incrementamos la temperatura del sistema. Por ejemplo, lo ponemos brevemente sobre la hornalla, ¿sí?, para que se caliente este sistema, es decir, incremente su temperatura. Eso implica, chicos, que la energía interna del sistema experimenta un incremento, es decir, el delta de U es mayor que cero. Se incrementa la energía interna del sistema. ¿Cómo lo sé? Bueno, porque si ustedes recuerdan de las clases de gases ideales, aprendimos que el cambio de energía interna es N por F sobre 2 por R por delta de T. Por lo tanto, un incremento de temperatura positivo se traduce en un incremento de la energía interna también positivo. Entonces, de acuerdo a la primera ley de la termodinámica, aquí recuadrada, ese cambio de energía interna positivo es igual al calor y por lo tanto, para que esta igualdad se verifique matemáticamente, también el calor deberá ser mayor que cero. Y acá viene el sustento físico del que yo les hablaba.
Si se incrementó la energía interna, que es la energía que está almacenada en el sistema, ¿qué es lo que tiene que haber ocurrido, chicos? Tiene que haber entrado energía al sistema, ¿sí? Para que se incremente su energía interna, tiene que haber ingresado energía al sistema. Ahora bien, ¿cómo puede haber ingresado esa energía? Y había dos formas, una mediante trabajo y otra mediante calor. El trabajo está descartado porque nuestro sistema hemos dicho que es a volumen constante. Entonces, la única forma en la que puede haber ingresado energía es en forma de calor. De allí que un incremento de energía positivo, que a su vez implica un calor positivo, se traduce en que este calor positivo es calor que está ingresando al sistema, porque es la única manera en la cual puede haber ingresado energía al mismo, de manera tal que se produzca un incremento de la energía interna del mismo. ¿Sí? Entonces ya se darán cuenta que no es una simple convención, sino que está fundamentado físicamente el hecho de que este Q positivo sea calor absorbido por el sistema. Recíprocamente, si nuestro sistema experimenta un enfriamiento, de manera tal que el cambio de energía interna es menor que cero, entonces, de acuerdo a la primera ley de la termodinámica, en este caso particular en el cual el sistema no efectúa trabajo, el calor también deberá ser menor que cero para verificar esta igualdad. Ahora bien, como se está produciendo una disminución de la energía interna del sistema, es evidente que tiene que haber salido energía del sistema. No puede haber salido energía del sistema en forma de trabajo, porque el sistema no puede cambiar su volumen. Entonces, la única forma en la que puede haber salido energía es en forma de calor. Por lo tanto, este calor negativo es calor que sale del sistema, es calor cedido por el sistema. Entonces, queda justificado el signo, ¿sí? Y estas relaciones que escribimos aquí, es decir, que el calor con signo positivo es absorbido y el calor con signo negativo es calor cedido, ¿sí? Ya vamos a ver qué ocurre con el trabajo efectuado por el sistema. Simplemente era para que lo tengan en consideración. Algo que también quiero aclarar, ¿sí?, es lo siguiente. Resulta que cuando ustedes estudian en química la primera ley de la termodinámica, es muy común que le escriban así. Mientras que nosotros le escribimos así. ¿Cuál es la diferencia? Resulta que el trabajo en el que hablan en química es el trabajo hecho por el medio ambiente sobre el sistema. Mientras que el trabajo que nosotros utilizamos en física es el trabajo hecho por el sistema. ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre, chicos, que el trabajo hecho por el medio ambiente es opuesto al trabajo hecho por el sistema. Se lo puede explicar a esto en términos de la tercera ley de Newton. Supongamos un gas confinado en un recipiente provisto con un émbolo que puede deslizar libremente, o sea, el volumen ya no es constante. Supongamos que tal émbolo, chicos, se comienza a elevar. Esa elevación está asociada a una interacción que ejerce el gas sobre el émbolo, ¿sí?, para empujarlo hacia arriba. Pero ahora bien, quiero que quede claro algo. ¿Qué va a ser nuestro sistema? Nuestro sistema va a ser únicamente el gas. Y el medio ambiente va a ser todo lo restante. Por ejemplo, el émbolo, ¿sí?, más todo el resto del universo. Bien, entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo acá desde el punto de vista de la fuerza? Cuando este émbolo se eleva de manera tal que el gas incrementa su volumen o se expande, lo que está ocurriendo es que el gas, que es el sistema, ejerce una fuerza hacia arriba, producto de las colisiones de las partículas del gas contra las paredes del émbolo. ¿Sí? Entonces, para este desplazamiento, aquí indicado, el trabajo hecho por el sistema, que es el gas, es positivo. Porque la fuerza hecha por el sistema sobre el medio ambiente forma un ángulo de 0 grados con el desplazamiento experimentado por el émbolo. Entonces es positivo. Física 1. Pero por tercera ley de Newton, si el sistema ejerce esta fuerza sobre el medio ambiente debe ejercer una fuerza de igual magnitud, dirección, pero sentido contrario, ¿sí?, que la que hace el sistema sobre el medio ambiente. Entonces esta será la fuerza que hace el medio ambiente. Por favor, recuerden que los pares de acción y reacción operan sobre cuerpos diferentes. O sea, estas fuerzas no están aplicadas las dos sobre el émbolo. Es un error muy común que cometen. No están aplicadas las dos sobre el émbolo. La fuerza del sistema está aplicada sobre el émbolo, que forma parte de mi medio ambiente,
Y la fuerza que hace el medio ambiente sobre el gas está aplicada sobre la interfaz del gas con el émbolo, pero aplicada sobre el gas, ¿sí? De manera tal, chicos, que ahora como la fuerza que hace el medio ambiente con el vector de desplazamiento forman un ángulo de 180 grados o de pi radianes, entonces el trabajo hecho por el medio ambiente es de signo negativo. Pero además, como por tercera ley de Newton, el módulo de la fuerza del sistema y el módulo de la fuerza hecha por el medio ambiente sobre el sistema son iguales, concluimos que los trabajos son iguales en magnitud, pero difieren en un signo. El trabajo hecho por el sistema, entonces, es el opuesto del trabajo hecho por el medio ambiente. Entonces, eso explica la diferencia entre la primera ley de la termodinámica que ustedes expresan en química y que expresan en física. En química trabajan, valga la redundancia, con el trabajo hecho por el medio ambiente, mientras que en física emplean el trabajo hecho por el sistema. De allí que aparezca esta diferencia en los signos en la primera ley de la termodinámica. Bien, ya está aclarado eso y está anotado ahí en el PDF. Bueno, esto es un poco lo que vimos recién. En realidad esto no es necesario que lo sepan, yo simplemente lo quise explicar como para que ustedes tengan una noción de cómo se obtienen las ecuaciones para calcular el trabajo en los diferentes procesos termodinámicos que vamos a ver. Así que bueno, lo veamos rápidamente. Vamos a ver cómo se calcula, chicos, el trabajo realizado por el sistema. Vamos a empezar con el primer caso y que es el más importante, o al menos el que más frecuencia van a encontrar, que es el trabajo efectuado por un gas ideal. Consideremos el primer caso, que es la expansión. En la expansión tenemos un gas, ¿sí?, encerrado o confinado dentro de este recipiente. El gas, como habíamos dicho hace un rato, ejecuta una fuerza, que es esta fuerza F de gas, sobre el medio ambiente. Conforme el émbolo se desplaza, ¿sí?, una cantidad pequeñita, el trabajo infinitesimal hecho por el sistema es el producto escalar de la fuerza hecha por el gas, que es el sistema, multiplicado escalarmente por el desplazamiento infinitesimal. Bueno, como son vectores paralelos, eso se reduce simplemente al producto de los módulos. Y como ya saben ustedes, y si no lo recordamos, la presión del gas efectuada sobre el émbolo, suponiendo que esa presión esté uniformemente aplicada a lo largo de todo el émbolo, que va a ser siempre el caso, que vamos a considerar al menos, es igual a la fuerza del gas sobre el área. Entonces paso multiplicando el área y me queda que la fuerza que ejerce el gas sobre el émbolo es igual a la presión del gas, o sea, la que se encuentra el gas, multiplicada por el área del émbolo. Todo esto por DI. Pero si ustedes se fijan, voy a cambiar el color acá para enfatizar eso, ¿sí? Cuando el émbolo se desplaza a esta cantidad infinitesimal diferencial de I, incrementa el volumen del gas en una cantidad que es la que estoy rayando, que es diferencial de B, o sea, un diferencial de volumen. Eso es un volumen de un cilindro, ¿sí? Y como todo volumen de un cilindro es igual al producto del área de la base por la altura del cilindro, que es el diferencial de I. Entonces, el diferencial de volumen de B es lo que se incrementa el volumen del gas cuando el émbolo se desplaza, ¿sí?, una cantidad que es diferencial de I, y por lo tanto, esta expresión para el cálculo del trabajo lo podemos escribir directamente como la presión del gas multiplicado por el diferencial de volumen que experimenta el gas. Luego el trabajo total, desde luego, es la suma de todos estos trabajos infinitesimales, que es la integral, ¿sí?, de manera tal que, como la variable de integración es el volumen, integramos entre el volumen inicial y el volumen final, y esto me da una expresión final de validez general para calcular el trabajo efectuado por un gas, ¿sí?, a lo largo de cualquier proceso termodinámico. Los límites de integración son el volumen inicial y el volumen final, ¿sí?, y desde luego la variable de integración es el volumen. La función integrando es la presión como una función del volumen del gas. Recuerden que de la ecuación del gas ideal es muy fácil obtener una expresión que me dé justamente la presión como una función del volumen. Bueno, desde luego, también podrían hacer el mismo razonamiento para la compresión, ¿sí?, con la salvedad de que en este caso, cuando se comprime, el vector de desplazamiento infinitesimal es antiparalelo a la fuerza hecha por el gas. La fuerza hecha por el gas siempre va a ser hacia arriba porque es producto del impacto a nivel microscópico de las partículas del gas con la superficie del émbolo, ¿sí? Bueno, trabajan algebraicamente, ¿sí? Después queda para ustedes probar de que, en definitiva, para la compresión también van a encontrar la misma expresión para el trabajo. Conclusión.
Y esto es lo único que me importa de todo esto. Para un gas ideal, tanto en expansión como en compresión, la ecuación que les permite calcular el trabajo en función del volumen inicial y final del sistema es la integral desde el volumen inicial al volumen final, de la presión del gas como una función del volumen, por la diferencial de volumen. El trabajo es positivo si es expansión y negativo si es compresión. Podemos ahora ver fácilmente por qué se verifica esta regla de signo. Y es que durante la expansión, el vector de desplazamiento y la fuerza ejecutada por el gas son del mismo sentido y por lo tanto el trabajo, que es el producto escalar de esos vectores, es positivo. Mientras que en la compresión, la fuerza ejecutada por el gas y el desplazamiento son antiparalelos. Forman un ángulo de 180 grados y por tanto el trabajo efectuado durante la compresión es negativo por ser el producto escalar de esos dos vectores antiparalelos. Entonces, de vuelta, queda justificado de una forma física y matemática el por qué el trabajo durante la expansión es positivo y durante la compresión es negativo. No es una convención, por lo tanto, está todo perfectamente justificado desde el punto de vista físico y matemático. Para ir terminando esta primera parte de la teoría de hoy, quiero que entendamos algo que a esta altura del año ya yo sé que ustedes lo manejan con total normalidad, y es la interpretación geométrica, chicos, de las integrales definidas. En física 1 yo tenía que buscar un artificio, ¿sí? Tenía que buscar un artificio para que ustedes puedan entender, aún sin conocer el concepto de la integral definida, porque, por ejemplo, la impulsión en una gráfica de fuerza versus tiempo venía dada por el área bajo la curva. Bueno, ahora ya no hace falta recurrir a esos artificios. Ustedes ya a esta altura del año saben trabajar con integrales definidas, se lo enseñaron en cálculo 2 y entienden la interpretación geométrica de las mismas. Entonces, no es ninguna novedad que si yo tengo un diagrama de presión como función del volumen, ¿sí? El área encerrada por un proceso que conecta un estado, lo llamemos acá inicial, con otro estado final, el área encerrada por ese proceso y el eje horizontal, que es el eje del volumen, es el trabajo efectuado por el sistema durante tal proceso termodinámico. ¿Cuál es la justificación matemática? Sencillo, como les dije. Esta área, de acuerdo a lo que saben ustedes de cálculo 2, es el área delimitada por la gráfica de la función P de B, que le estoy remarcando acá, y el eje horizontal que tiene la variable independiente B, que es el volumen. Bueno, ustedes saben que tal área se interpreta en cálculo 2 como la integral definida siguiente, que está escrita ahí. Fíjense que en vez de hablar de f de x, como le enseñan en cálculo, acá hablamos de p de b, o sea, la función es p y está en función de la variable independiente b, que es el volumen. Los límites de integración, en vez de ser el x inicial o el x final o el a y el b, como le ponen en cálculo 2, son el volumen inicial y el volumen final. Entonces, la integral desde el volumen inicial al volumen final de p de b por db, ustedes saben, de acuerdo a lo que vimos, es el trabajo efectuado por el sistema cuando ejecuta este proceso termodinámico indicado acá, que va desde el estado inicial al estado final. Luego, de lo que saben de cálculo, esa integral es el área encerrada por la gráfica de la función P de B, el eje horizontal y las rectas verticales de ecuación B0 y B final. ¿Sí? Por si alguien queda con duda, recuerden que cuando ustedes tienen cálculo 2, le enseñan esto. Ustedes vienen, tienen esta gráfica así, tienen acá A y acá tienen B, y le dicen, esta área encerrada, que se encuentra limitada superiormente por la gráfica de la función f de x, inferiormente por el eje de las x, verticalmente por la recta de ecuación x igual a y x igual a b, esa área A es la integral definida entre a y b de la función f de x por dx. Bueno, en el caso nuestro, en vez de hablar en el eje vertical de y, hablamos de p, en el eje horizontal en vez de x hablamos de b, la función en vez de ser una f de x es una p de b,
¿sí? Y como siempre, el área delimitada está delimitada justamente superiormente por la gráfica de la función P de B, inferiormente por el eje horizontal B, que es la variable independiente, y lateralmente por las rectas verticales de ecuación volumen inicial y volumen final. Esta área así, entonces, es la integral desde B0 a B final de P de B por dB. Pero a su vez esa integral, de acuerdo a lo que vimos hace un rato, es el trabajo efectuado por el sistema durante el proceso termodinámico que lo lleva desde este estado inicial a este estado final de la forma en la que lo estamos viendo. ¿Sí? Eso es lo que tenemos. Bueno, en el caso de la expansión, el trabajo es directamente el área, ¿sí? Es directamente el área encerrada. En el caso de la compresión, y se lo dejo a ustedes para que razonen en términos de cálculo, el trabajo es el negativo del área. Cuando digo negativo del área, recuerden que al área lo estoy tomando positiva y por lo tanto el trabajo es negativo. ¿Sí? Fíjense que acá en la compresión, el volumen inicial está a la derecha, ojo con eso, y el volumen final está a la izquierda. ¿Por qué? Porque si es un fenómeno de compresión, voy desde un volumen mayor, que es el inicial, hacia un volumen menor, que es el volumen final. En este caso el trabajo es el negativo del área. Y esto que también se lo dejo a ustedes como ejercicio, que ya yo sé que lo saben, ¿sí? De cálculo 2, es que el trabajo efectuado durante un ciclo, primero aclaremos qué es un ciclo, lo vamos a ver con más detalle más adelante, pero ya quería que tengan todo acá preparadito y listo para entender cómo calcular el trabajo en todas las situaciones posibles. Un ciclo, chicos, es un proceso termodinámico que retorna al sistema a su estado inicial. Es decir, un ciclo es este, por ejemplo. Partimos desde el estado A, vamos así, llegamos a un estado B, pero seguimos así hasta retornar al estado A. Eso es un ciclo, porque es una sucesión de procesos que tienden a volver el sistema a su estado inicial. Bueno, vamos a ver cuando estudiemos la segunda ley, que en el caso que un ciclo sea recorrido en sentido horario, ¿sí? Con un ciclo sea recorrido en sentido horario, como es este caso, el ciclo ese representa el funcionamiento de un motor. Cuando el ciclo, en cambio, sea recorrido en sentido antihorario, ese ciclo representa el funcionamiento de un refrigerador. Para el caso del motor, el trabajo del ciclo es mayor que cero. Y para el caso del refrigerador, el trabajo del ciclo es menor que cero. Cuando nosotros hablemos del trabajo del ciclo, chicos, va a ser la suma algebraica de todos los trabajos efectuados durante todos los procesos que constituyen el ciclo. Por ejemplo, en este caso, el trabajo del ciclo es el trabajo hecho durante el proceso AB más el trabajo hecho durante el proceso BA. En el caso del refrigerador, lo mismo. El trabajo del ciclo es la suma algebraica de todos los trabajos efectuados durante el ciclo. Es decir, es el trabajo, por ejemplo, cuando vamos... En este caso, fíjense que el sentido del recorrido es antihorario, entonces el trabajo cuando vamos desde B hasta A, más el trabajo cuando vamos desde A hasta B. O sea, la suma algebraica de todos los trabajos. ¿Sí? En este caso, como ya les dije, en el caso del refrigerador, cuando el ciclo se recorre en sentido antihorario, el trabajo del ciclo es negativo. ¿Sí? Y ahora les voy a dar la receta, que se la dejo también a ustedes como ejercicio para que lo hagan. Esto ya a esta altura, con cálculo D es súper fácil. Tienen que probar que el trabajo hecho por el ciclo viene dado, viene representado por el área encerrada por el ciclo. O sea, esto así. Esa área encerrada por el ciclo es el trabajo del ciclo. En el caso de un motor, es decir, cuando el ciclo es recorrido en sentido horario, ese trabajo del ciclo es directamente esa área encerrada ahí marcada en azul. En el caso de un refrigerador, de nuevo tenemos que el trabajo del ciclo está relacionado con el área encerrada por el ciclo. Pero en este caso particular, el trabajo hecho durante un ciclo por un refrigerador es el negativo de esa área encerrada acá y que está marcada con el achurado en celeste. ¿Sí? Bien, entonces, resumidas cuentas, cuando tengan un proceso cíclico, están hablando de un proceso que vuelve el sistema a su estado inicial. Si el ciclo es recorrido en sentido horario, el ciclo caracteriza un motor. Si el ciclo es recorrido en sentido antihorario, el mismo caracteriza un refrigerador.
En el motor el trabajo del ciclo es positivo, en el refrigerador el trabajo del ciclo es negativo. En cualquier caso, el trabajo del ciclo se define como la suma algebraica de todos los trabajos hechos durante todos los procesos que constituyen el ciclo. Finalmente, el trabajo del ciclo geométricamente se interpreta como el área encerrada, ¿sí? Como el área encerrada por el ciclo. En el caso del motor, el área encerrada, el trabajo del ciclo es directamente el área encerrada y es positivo. En el caso del refrigerador, el trabajo del ciclo es el negativo del área encerrada, indicada acá con el achurado celeste, y recuerden que en cualquier caso estamos hablando de que el área siempre la tomamos positiva, como toda área. Bien. El otro caso, chicos, que suele ser de interés, que aparece en algunas ocasiones en los problemas de física, consiste en calcular el trabajo correspondiente a un sólido que se expande en la atmósfera. Bueno, siempre tienen inconveniente para resolver este problema, y no es nada difícil. Fíjense, expansión o compresión en la atmósfera por parte de un sólido. Supongamos que tenemos un sólido nosotros, como es este cubito que está aquí dibujado. Ese cubo está expuesto a la presión atmosférica como se observa acá. Supongamos que ese cubo, chicos, experimenta un cierto cambio de temperatura. Entonces, asociado a ese cambio de temperatura va a haber un cambio de volumen que es igual al volumen inicial por el coeficiente de dilatación volumétrica del cubo por el cambio de temperatura. O sea que debido al calentamiento del cubo se experimenta un cambio de volumen que es proporcional al cambio de temperatura, tal y como vimos en las clases anteriores. Es común que cuando el sólido experimenta esa dilatación le pidan que calculen el trabajo hecho por el sólido cuando se expande en la atmósfera. Bueno, la ecuación que tienen que usar es súper sencilla. Si el sólido, aquí está anotado, si el sólido experimenta un cambio de volumen, digamos, por un cambio de temperatura, como está aquí indicado, entonces el trabajo hecho por el sistema contra la atmósfera es igual a la presión atmosférica por el cambio de volumen que experimente este sólido. Si el sólido se está expandiendo, entonces el trabajo es positivo. Si el sólido se está encogiendo, entonces el trabajo es negativo. Bueno, chicos, con eso queda explicada toda la primera parte de termodinámica. Vamos a continuar en un segundo video con el concepto de procesos reversibles cuasiestáticos y vamos a hacer un estudio completo de los procesos isocóricos, adiabáticos, isotérmicos, ¿sí? Y vamos a mencionar brevemente qué es lo que ocurre con los procesos que son denominados irreversibles. Bueno, chicos, cualquier duda que tengan, por favor, me escriben.